Para nosotros, mi esposa, yo, la tía Rebeca y el tío David, es un gran privilegio estar aquí, pidiendo al Señor la oportunidad de poder comenzar una obra que llene todo el país, porque no hay tiempo para hacer obras pequeñas. Todo lo que Dios hace ahora tiene que ser en un corto tiempo, hacer una obra grande, y Dios es el que lo hace. Pero tenemos que estar en sus manos. Y increíblemente, tengo que decirles que en este último mes, estas últimas 3-4 semanas, Dios me ha enseñado cosas que yo nunca soñaba antes. Yo acepté una cita, prediqué por toda la parte este de Australia hace 2 años atrás, y fue bastante pesado. El trabajo fue muy bonito, pero cansador, y cuando terminé dije, por lo menos hemos terminado. Pero me escribieron otra vez, por favor, puede volver otra vez. Pero sí, ya terminé. Es que por pedido especial, por favor, de los miembros, ellos quieren escuchar otra vez. Dije, Señor, tú sabes que yo siempre cuento las historias de tu fidelidad, tengo nuevas historias siempre, pero el mensaje siempre es lo mismo. ¿Qué voy a decir esta vez? Y fui a Holanda, tuve una reunión con los directores de nuestros canales de televisión, allí que tenemos 11 canales y estamos añadiendo ahora el canal polaco y para Croacia también. Entonces, tuve la reunión y un joven de Alemania vino y me empezó a describir muchas cosas científicas que Dios está ayudando a comprender. Y me dejó un poco sorprendido y empecé a orar. Señor, ¿cómo tú estás mostrando tantas cosas a tu pueblo? Porque conozco de un médico que es químico, también tiene doctorado de química, además de medicina, y en Estados Unidos, y él mucho oró para que Dios le ayude a descubrir cómo parar la hemorragia. Él trabaja en una sala de urgencias y muchas veces entran traumas, entran violencias y gente sangrando, y él ve que pierden la vida. Entonces él pidió al Señor que por favor le muestre, y una noche Dios le mostró una gran molécula en un sueño que daba vuelta y vuelta, y él, como era químico, memorizó todos los componentes orgánicos, ¿no? Algo que para mí es una molécula, para él tenía significado. Entonces él se despertó, escribió todo y desarrolló esa molécula que ahora él es el único en el mundo que en 8 segundos él puede coagular cualquier hemorragia, aunque sea una arteria que está abierta. Él le gotea y la coágula va y cierra la arteria. En todo el mundo no existe tal cosa. Él es el único y está vendiendo por China, por todos lados, y salva vidas. Y entonces yo, al entender lo que el joven me estaba diciendo, un amigo mío de hace muchos años, empecé a decir, Señor, tú estás revelando secretos científicos a tu pueblo, y siempre para salvar vidas, siempre para agilizar la obra. Es un don, eso, de Dios. Entonces no solo un don de fe, un don de sanamiento, un don de oración, ahora es un don de conocimiento de secretos científicos que no se conocía y que nadie conoce. Entonces, no puedo hablar de lo que él está haciendo ahorita porque realmente es algo que va a impactar todo el mundo, especialmente la prédica del Evangelio. El avance, el adelanto, transporte, comunicación va a afectar todo. Y va a ser tan diferente como la hermana White iba por caballo y nosotros vamos con avioneta. Va a ser tan radical. Pensamos que ya sabemos mucho, no sabemos casi nada todavía. Dios nos revela cosas, pero yo he conocido que en los laboratorios científicos hay gobiernos que trabajan con la genética y que trabajan con otras cosas, y mucho de ese conocimiento supuestamente viene, ellos dicen, por extraterrestres que les han hecho conocer. Nosotros sabemos que los extraterrestres son realmente demonios, pero vienen como si fueran inteligencias de otros mundos. Pero Satanás revela y Dios revela secretos también. Entonces
le dije al Señor, muéstrame, ¿cómo es? Quiero entender. Y repentinamente empecé a desarrollar un conocimiento que me hizo entender otras cosas. Y eso voy a compartir en una parte esta noche, y otra parte va a ser otra comprensión que recién hace un mes atrás también estoy entendiendo. Y esta noche, otro pedazo de información que me llegó que confirma lo que yo estaba sospechando. Y lo voy a compartir esta noche. ¿Por qué? Porque nos afecta la salvación. Y afecta el cumplimiento de la misión de Jesucristo. Entonces, quiero primero decir que he estado trabajando con mi esposa por 19 años en una forma diferente que normal. Sí, continué sirviendo a la iglesia como director de ADRA, departamental de comunicación y ADRA, diferentes responsabilidades, pero hace 19 años atrás decidimos trabajar solo como voluntarios y aprender a depender de Dios, porque sabíamos que algún día iba a llegar una crisis financiera sobre el mundo y que era necesario aprender a depender de Dios, pero no sabíamos que no solo se trata de depender de Dios en la parte financiera, se trata de justicia por la fe. Entonces, el mensaje de 1888 es justamente el mensaje que Dios nos enseñó por la parte práctica, porque teoría sin práctica no vale nada. La fe es la teoría, la práctica es las obras son la parte práctica que demuestra que tienes fe. Por ejemplo, si tú crees que Dios va a suplir tu necesidad, entonces no tienes excusa alguna para no ir y trabajar. Ahora, si no vas a trabajar, realmente no crees. ¿Entienden, no? La evidencia de la fe es la obra que se hace dependiendo de Dios. Si tú crees que Dios puede darte de comer, entonces no vas a tener miedo de ser voluntario. Pero si no crees, pues si yo creo, pero no puedo ir porque voy a sufrir hambre. Entonces ahí se ve la evidencia, ¿no? Entonces, como dijo Santiago, tú muéstrame tu fe sin obras, pero yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Entonces las obras que hemos estado haciendo, colocando orfanatos, aviones, clínicas, colegios, primarias, obra carcelaria, evangelismo, televisión, radio, todo eso en 88 países ahora. Y teniendo eso, uno dice, bueno, esos son obras. Pero ahora descubrí otra cosa aún más importante, que cuando Jesús menciona que muchos vendrán en su nombre diciendo acá, en tu nombre no hemos hecho milagros, no hemos hecho grandes obras en tu nombre, ¿el qué dirá? Apártate de mí, hacedor de mal, nunca los conocí. Entonces he aprendido otra cosa, que si nosotros dependemos de nuestras obras, o si nosotros hacemos obras para Dios, Señor, en tu nombre, y pusimos canales de televisión, en tu nombre y pusimos colegios, orfanatos, Él va a decir, apártate de mí, hacedores de maldad. No te conozco. ¿Por qué? Porque llegan a ser nuestras obras. Y nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces, esta noche vamos a enfocar en Jesucristo. ¿Quién es el único que realmente puede hacer obras puras y perfectas? Y si Él los hace, tienen validez. Y si nosotros lo hacemos, no tienen validez. Entonces, sí tenemos que hacer, o tenemos que dejar que Dios haga en nosotros, en otras palabras. Entonces, todo lo que Dios va a hacer en el futuro para terminar la obra en el fuerte pregón, va a ser Dios que lo hace. Nosotros somos sus herramientas, nos entregamos a Él, Él va a suplir toda necesidad, Él va a suplir el poder, Él va a suplir la oportunidad, Él va a llevar a cabo su mensaje, Él va a hablar las palabras. Por eso dijo, no piensen de lo que van a decir en ese momento. Se le dará las palabras que dirán en ese momento. ¿Por qué? Porque es Él que lo está diciendo. Amén. Entonces, Dios nos suple con su manto de justicia, nos suple las necesidades físicas. Y si Dios es el dueño de todo el oro y la plata en el mundo, entonces Él sabe cómo pagar sus cuentas. A veces nosotros decimos, no, es que no puedo, yo tengo que trabajar aquí para poder pagar acá. Pero si Dios te llama para hacer algo, Él sabe cómo pagar sus cuentas, ¿no?
Algunos Dios le pone dinero en la mano para financiar. Y a otros se le dice, tú trabajas sin dinero, otro va a financiar. ¿Por qué? Porque le he dado el don de dinero a otro hermano para que tú trabajes y prediques tiempo entero y Dios sabe cómo transportar. Y si ningún miembro de la iglesia quiere ayudar, Dios sabe que el dinero que tiene fuera de la iglesia también es de Él. Y los no cristianos van a pagar, porque igual el dinero que ellos tienen es de Él. Entonces, cuando uno depende de Dios no tiene que depender de seres humanos. Es un gran privilegio dar a la obra de Dios. Es un gran privilegio dar nuestro tiempo, podemos decir sacrificio, pero en comparación de lo que Jesús hizo no es sacrificio, realmente es un privilegio. Entonces, vamos a ahora enfocar en una cosa. En esta Biblia está en inglés, pero tengo unas notitas aquí. En Éxodo 12, si alguien me puede ayudar, por favor. En Éxodo 12, los primeros 3 versículos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Gracias. Aquí vemos que Dios está creando un calendario. Un calendario, en este caso, Él está dando instrucciones sobre la Pascua. La Pascua era símbolo de la salida, era para siempre recordar que Dios los sacó de Egipto. En los 10 mandamientos, antes de dar los 10 mandamientos, ¿qué dijo? Yo soy el Señor tu Dios, ¿qué? Que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, todo lo que hace Dios es hacernos recordar que Él nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Y será que Dios nos va a sacar de Egipto otra vez? Del Egipto espiritual, ¿no? Del paganismo, del mundanismo, no. Mundanalidad. que nos va a sacar Dios de esto, porque Egipto y Sodoma, Gomorra, todos son símbolos espirituales de la condición mundana del mundo. Y Dios tiene que sacar de nuestras vidas a Egipto para poder llevarnos al cielo. Entonces, también era un símbolo de Jesucristo, nuestro Cordero. El Cordero de Dios que iba a morir. Pero ese símbolo no se pierde, porque todavía tenemos que salir de Egipto. ¿No es verdad? Entonces, ese símbolo que Dios creó siempre será un símbolo. Está en los 10 mandamientos y va a quedar como parte de los 10 mandamientos por toda la eternidad. Siempre vamos a recordar que es Dios que nos sacó de Egipto, con su poder, y nos sacó Egipto de nosotros también. En nuestros corazones tenemos el mundo, y Dios tiene que no solo sacarnos de Egipto, pero sacar Egipto de nosotros. Entonces, el calendario fue creado con propósito de hacer que Israel recuerde las obras de Dios y no se olvide de depender de Dios. Ahora, Dios actúa siempre de acuerdo con su calendario. Pregunto, cuando Él murió en cualquier día? No. Exactamente, ¿murió en cuál día? El mismo día de la Pascua. Descansó el sábado y el domingo, en el día de las primicias, Él fue las primicias. Él cumplió perfectamente. Y después llega Pentecostés. ¿Cuándo derrama su espíritu? ¿Cualquier día o en el día de Pentecostés? ¿Por qué Dios siempre está actuando de acuerdo con ese calendario? Porque Amós 3:7 dice: el Señor Dios nunca hace nada sin primeramente lo revela a sus siervos los profetas. Entonces, si Dios revela, Él actúa de acuerdo con lo que ya reveló. No de sorpresa. Nunca era su intención de sorprendernos. Dios siempre informa y después actúa. Eso significa que nosotros podemos descubrir en su palabra lo que Él está por hacer. Los discípulos no tendrían que haber sufrido un gran chasco.
cuando Jesús murió. Ya estaba revelado. Pero no entendieron. Estaban asistiendo a las fiestas, haciendo todo normal, sin entender lo que estaban haciendo. Pero podrían haber sabido. ¿Por qué? Cuando Jesús ya apareció en el camino de Emaús, Él explicó todo y ¡plin! Se le prendió el foco. Podrían haber sabido antes, pero estaban ciegos. ¿Será que nosotros también podemos comprender cosas, pero estamos ciegos hoy en día? ¿Ah? Hay mucho que Dios quiere enseñarnos sobre el futuro y nosotros no entendemos. Así que tenemos que tener las mentes abiertas para aprender más. A veces en la iglesia pensamos, ya sabemos todo, no hay nada más que aprender. Mentira. La última generación va a entender mejor que cualquier otra generación. Hay muchas cosas que aún Dios no reveló a la hermana White. Ella dijo, en el futuro se va a entender mucho más de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no era para su generación, era para la última generación. Entonces tenemos que estudiar con una nueva actitud, una actitud de Dios, enséñame lo que tenemos que aprender para poder enfrentar las dificultades y los desafíos y la gran obra que hay que hacer. Enséñanos, porque más que comprendemos, más nos vamos a animar y vamos a cobrar fuerza. Ahora, en el calendario aparece el día de expiación. El gran día de expiación empezó en 1844, el 22 de octubre. La iglesia adventista realmente es un movimiento adventista. No somos una iglesia. Hemos formado una iglesia, pero no, eso es formalismo. Lo que más importante es el movimiento del mensaje adventista. Porque ese mensaje va a resonar hasta que venga Cristo. Eso nunca va a morir. El organismo, estructura mundano que tenemos como para colocar la parte humana, la parte estructural, eso no va a ir al cielo. Eso es algo que Dios creó como para darnos un esqueleto donde trabajar. Pero lo que va a ir al cielo y lo que va a resonar por la eternidad es el mensaje adventista. Ese mensaje adventista es el mensaje de ¿cuál es el nombre en español? El grito de medianoche, no el grito, es el clamor de medianoche. Acabo de venir de Brasil, estamos en Brasil, todo trocó ahí. Todo cambió y ¿sabe qué? Portugués es muy peligroso. Portugués es peligroso porque para mí, es un español deteriorado. Todas las palabras son más sencillas, menos difícil que pronunciar, no más difícil. Entonces, la lengua se acostumbra a hablar portugués y ya no puede hablar español. Conozco varios peruanos que han estado ahí 10 años y ya no pueden hablar español. Pero uno que aprende el español no se olvida, pero cuando aprende portugués se olvida, porque la mente se acostumbra a... Entonces, a medianoche, ¿qué pasó a medianoche? Tenemos Mateo 25, habían 10 vírgenes. Y mientras demoraba el esposo, las 10 vírgenes cabecearon y durmieron. Pero a medianoche se escuchó un ¿qué? Un fuerte clamor. El esposo viene, salgamos a recibirlo. La hermana White dice que el mensaje, ese clamor de medianoche, tiene que alumbrarnos el camino hasta que venga Cristo. Entonces el mensaje que tenemos es, el esposo viene, salgamos a recibirlo. Ese es el mensaje. Ahora, va a haber un evento en el futuro, un evento que va a ser súper claro y que repentinamente las 10 vírgenes que están cabeceando y durmiendo, la iglesia se va a despertar y va a saber sin duda alguna que Cristo viene. ¿Cuál es ese evento? La ley dominical. Esa ley dominical, cuando llegue, va a demostrar sin duda a todo el mundo adventista que ya estamos con el reloj, marcando tiempo. Sin embargo, tristemente, cuando la iglesia se despierta, solamente algunos tienen aceite y otros no tienen. Y no hay forma de conseguir. Cuando llegue la ley dominical, ya va a haber la certeza que Cristo viene, pero no habrá forma para preparar. La preparación es antes, es ahora. Y quiero decirles que en el calendario humano, Cristo, cuando pasó al lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844, estaba cumpliendo su calendario. Y a veces pensamos que ahí terminó. No, Señor.
Cristo no ha venido todavía. Faltan muchos eventos todavía en el futuro. Y Dios siempre cumple y trabaja de acuerdo con su calendario. Entonces, tenemos que entender el santuario. Tenemos que estudiar el santuario. Tenemos que entender que todos los símbolos y fiestas tienen no solo un significado pasado, algunos, porque la fiesta de las cabañas todavía no se ha cumplido. Eso apunta hacia la venida de Cristo todavía. Y cuando vamos a vivir en cabañas también. Y el juicio final no ha terminado. Dios está todavía. El gran día de expiación todavía continúa. Entonces, todavía hay significado futuro. Pero aún la Pascua que se cumplió tiene significado futuro también. Porque todavía tenemos que salir de Egipto. Entonces, somos esclavos. Y tenemos que salir. Dios tiene que liberarnos. Tiene que sacar el Egipto de nuestro corazón. Y tiene que librarnos de toda maldad. Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese proceso todavía continúa. Ahora, cuando Cristo empezó el trabajo en el lugar santísimo, comenzó el trabajo el juicio, ¿qué? Investigador, ¿de los muertos o los vivos? De los muertos, desde Adán y Eva para adelante. En algún momento Él tiene que pasar a los vivos. Pero cuando eso ocurra, va a ser un día muy solemne. Porque el juicio de Dios empieza ¿dónde? En la casa de Dios. Los adventistas tendrán que pasar el juicio primero antes de que los no adventistas y otros mundanos. Y cuando ya empieza el juicio de los vivos, significa que nuestro nombre pasa una sola vez ante el juicio y somos declarados justos o inmundos. Esa es una declaración eterna, no hay cómo cambiar. Eso es un evento muy solemne, porque significa que si no tenemos el manto perfecto de Cristo en ese momento, aparecemos con nuestros trapos de inmundicia. Tenemos que tener puesto la justicia de Cristo, su manto perfecto. No podemos aparecer. Yo cuando era niño me recuerdo que vi un dibujo del juicio, y ahí aparecía el pecador y a su lado apareció su abogado, Jesucristo, defendiéndolo. Ahora entiendo que eso es una mal comprensión del juicio. Nosotros nunca vamos a aparecer. Si aparecemos nosotros, va a ser en nuestros trapos de inmundicia. Cuando en el juicio digan, Dios dice, David Gates, si yo aparezco, voy a ser declarado injusto. Trapos de inmundicia. Jesús tiene que aparecer. Yo tengo que estar escondido en Él. Y cuando el Padre mira a Jesús, va a encontrar una vida perfecta, porque Jesús vivió nuestra vida. Él vivió la vida de David Gates, vivió tu vida. No fue hace 2000 años solamente. Él vivió tu vida de hoy. Todas tus tentaciones, todos tus esfuerzos, todas tus dificultades, tus dolores, todo, Jesús lo vivió. Tu vida idéntica. Todas tus dificultades, Él los conoce en persona. Entonces, realmente, Él puede pararse y decir, yo soy David Gates, porque yo viví su vida de David Gates. Y yo lo viví victoriosamente. Entonces el Padre dice, David Gates, declarado sin condena. Porque ¿qué dice Romanos 8:1? No hay ninguna condena para aquel que lo que está en Cristo Jesús. ¿Ah? Entonces, si yo estoy en Cristo Jesús, no aparezco yo, sino Él. Entonces es sumamente importante que cuando el juicio pase al juicio de los vivos, nosotros estemos cubiertos con ese manto. Ahora, hablemos del calendario otra vez. Vamos rebotando de una cosa a la otra, viendo la comparación. Cuando Jesús pasó al lugar santísimo, lo hizo de acuerdo con el calendario divino. Y comenzó el juicio de los muertos. Pregunto, ¿cuáles son las probabilidades que cuando Jesús pase al juicio de los vivos, lo haga de acuerdo con su calendario también? ¿O él actúa en secreto? Amós 3:7 dice no.
no hace nada sin primero revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces, ¿dónde reveló eso? En su calendario. Y cuando Dios va a pasar, Él anuncia. Ahora, lo que yo descubrí en Holanda, lo que empecé a entender en Holanda, es que no solo Dios revela, el enemigo tiene que revelar también. Dios raya la cancha. Las reglas de juego lo hace Dios, porque Él es Dios. Pero Dios es un Dios justo. Entonces, una vez Él raya la cancha, Él juega dentro de ese marco. Y Satanás también tiene que hacerlo. Y si los dos juegan con las mismas reglas de juego, es justo, ¿no es verdad? Dios se somete a sus propias reglas y Él insiste que Satanás también se someta. Ahora, Satanás puede mentir, puede engañar, otras cosas que Dios no hace. Pero Satanás no puede hacer nada sin pedir permiso. Él no hace lo que quiere. Él tiene que pedir permiso, porque cuando Jesús se fue al cielo, Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuánto le sobra para Satanás? Nada. Toda autoridad está en manos de Jesús. Entonces, Él vaya a la cancha, y en esa cancha se va a jugar el conflicto de los siglos. Ahora, no sé si ustedes han notado, pero cada vez que Satanás quiere hacer algo, él tiene que informar. Lo informa en las películas. Lo informa en la música. Alguien me dijo una vez que escuchó una música mundana que informaba todas las maneras que Satanás engaña a la gente. Uno se pregunta, ¿y por qué Satanás tiene que poner todo eso en la mesa? Uso la música, uso el sexo, uso el dinero, uso la política, la presión humana. En ese canto él revelaba, yo no sé qué canto era, pero dice que él describió toda la forma de trabajar. Y hay un canto en inglés que dice, yo soy el autor de la música. Entonces, Satanás usa música bonita, música rock, música diabólica, usa de todo para atraer y los mensajes los inculca ahí. Entonces, Satanás tiene que informar. Ahora, ¿qué pasó el 23 de septiembre de este año, 2015? Llegó a Estados Unidos. ¿Informó antes que iba a llegar? Sí. ¿Cuántos años antes? Bueno, en las noticias se apareció quizás menos de un año. Pero mi yerno estaba buscando en el internet y él encontró un video de Los Simpson, hecho hace 14 años atrás, donde Bart Simpson en su caricatura dijo, el Papa va a llegar a Estados Unidos el 23 de septiembre de 2015. 14 años atrás. Y otra cosa que le encontró. Bart Simpson tenía un reloj. El nombre de ese reloj era el reloj del fin del tiempo. Y él lo desconecta y no se apaga el reloj. Se va a tiempo cero. Y cuando va a tiempo cero, también aparece 23 de septiembre 2015. Uno se pregunta, tiempo cero. ¿Qué está anunciando Satanás? Algo va a pasar en 2015, 23 de septiembre. ¿Y qué tiene que ver con un reloj? De que el tiempo se acaba en 23 de septiembre. ¿Qué está pasando? Entonces yo empecé a pensar, Señor, aquí en tierra estamos viendo algo que está pasando, pero ¿qué estás haciendo en el cielo? ¿Y qué? ¿Ustedes sabían que el 23 de septiembre era el día de expiación? Muy pocos sabían. Era el mismo día de expiación en el calendario divino. ¿Por qué Satanás escogió ese día? Porque no podía hacerlo antes. Dios rayó la cancha y le dice, a partir del 23 de septiembre puedes avanzar a la siguiente etapa del conflicto de los siglos. Pero en las reglas de juego, todo lo que Satanás tiene libertad para hacer, Dios también tiene libertad para hacer. Y vamos a ver la implicación de eso. ¿Por qué? Porque si Satanás tuvo libertad de avanzar hacia una meta, yo estoy seguro que Roma, el Vaticano, hubiese querido hacer esto hace mucho tiempo atrás. Si han estado desde 1990 y algo, estoy escuchando que van a pasar una ley dominical y que esto y lo otro, estoy escuchando, y no pueden. Ahora,
aparentemente Dios está dando permiso para ir avanzando, porque sabemos la razón por qué el Papa fue a Washington, ¿no? Anunció claramente, aunque usó la excusa del ambiente y el Día de la Familia, sabemos claramente el propósito. En su encíclica, él explica la ley dominical. Entonces, no hay duda alguna que se reunió con el Congreso, con la ONU, con el presidente, y recién me enteré que lo nombraron presidente al Papa de una cosa mundial también. Yo sabía que lo iban a hacer y perdí la información, pero él fue nombrado presidente de un gran cuerpo mundial. Entonces le están dando autoridad ya, no solo religiosa, ahora está tomando poder político. Entonces, pregunto, ¿qué si Dios siempre actúa de acuerdo con su calendario? Si la ley dominical viene dentro de poco, y parece que va a ser, pregunto, cuando llegue la ley dominical, ¿qué podemos saber del juicio de los vivos? ¿Ya comenzó o no? No, ya va a empezar un momento después. Hay diferentes opiniones. La verdad es que cuando ya empiece la ley dominical, el juicio de los vivos ya comenzó. ¿Por qué? Porque ya es momento de juicio, ya es momento para separar el grano del el trigo de la cizaña. O sea, la ley dominical no le afecta al dominicano inicialmente, pero la iglesia adventista es examen final, o sea, llegó la prueba final. Ahí rápidamente se divide la iglesia. ¿Quiénes van a ser fieles y quiénes no van a ser fieles? Entonces, cuando ya llega, ya no es momento para preparar. Ya no es momento para, bueno, parece que ahora llega el fin, ahora voy a prepararme con el aceite que necesito para... No se puede. Entonces, el juicio de los vivos ya habrá comenzado. Pero pregunto lo siguiente, ¿Dios va a comenzar el juicio en cualquier día o será que va a cumplir todo de acuerdo con su calendario? Pregunto solamente. La historia se repite. Si la historia se repite de lo que Dios siempre actúa de acuerdo con las fechas que Él ha puesto, ¿será que el juicio de los vivos va a comenzar en una fecha definida? Por supuesto. La respuesta es, si 100% de las veces Dios ha actuado de acuerdo con su calendario, lo va a hacer 100% de las veces en el futuro. Tenemos que aprender algo, no somos tontos. Si no podemos ver eso, entonces, no podemos, como los discípulos, vamos a estar ahí con la boca abierta cuando las cosas acontezcan. Y Dios va a tener que, pobrecito, enseñarnos y vamos a sufrir mucho por no saber. Pero si podemos saber que Dios actúa con su calendario, y si vemos la ley dominical que se nos viene encima, ¿qué probabilidad hay que el juicio de los vivos ya comenzó el 23 de septiembre? Muy probable. Porque es allí cuando es el día de juicio. El día de expiación es el día de juicio para Israel. Nosotros somos Israel espiritual. Entonces, si Dios comenzó el día de expiación, la segunda etapa probablemente también. Ahora, vamos a saber solo cuando llegue la ley dominical. No podemos decir con certeza, pero las evidencias apuntan que la ley dominical ya se nos viene encima. ¿No es verdad? Y si la ley dominical viene, ya podemos volver para atrás y saber. Ahora, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Y yo tengo que decirles que estoy más y más convencido que ya comenzó, por varias razones. Número uno, rápidamente hay ciertas personas adventistas que conozco que están tomando decisiones de hostilidad contra la verdad. Por mucho tiempo el Espíritu Santo está rogando y pidiendo, y hay un tipo el Espíritu Santo detiene los vientos, pero cuando ya el nombre de una persona pasa al juicio y se determina que no tiene aceite, el Espíritu Santo se retira y rápidamente esa persona deteriora. ¿Por qué? Porque ya no hay Espíritu Santo. Es súper triste ver eso, pero yo lo he visto ya en varias personas que antes estaban indecisos más o menos, repentinamente en esas últimas semanas se han hecho tremendamente hostil. Hay un cambio que está pasando. Eso me dice, algo ha pasado en el cielo. Ahora, eso es solemne, porque mi nombre puede pasar cualquier día. Yo no puedo juzgar a nadie, solamente puedo ver los frutos.
pero rápidamente los frutos están cambiando. Y antes eran tolerantes, ahora ya son intolerantes. Ahora, otra cosa. Recién hoy, mi papá me hizo recordar algo que me dijo hace unos meses atrás, me olvidé. Hace 5 meses atrás, 6 meses, un médico amigo nuestro, que vive en California o en Washington, creo, en el estado de Washington, recibió un sueño. Y en ese sueño escuchó una voz que dijo, para él era la voz de Dios: en 5 meses yo juzgaré a los hijos de Leví. En 5 meses yo juzgaré a los hijos de Leví. Ahora, los hijos de Leví son los sacerdotes. ¿No es verdad? Son los líderes espirituales. Nosotros podemos todos considerarnos hijos de Leví. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como líderes en el mundo espirituales, conociendo la verdad de los 3 ángeles. Pero en cierta forma también incluye, sin duda, a todos nuestros líderes en la iglesia también. Que en 5 meses Dios va a comenzar a juzgar. Entonces mi papá dijo, pero eso es ya principios de octubre. Él calculó, más o menos. Y me hizo recordar hoy día. Y yo también me recordé que si Dios le dijo eso al doctor claramente, en 5 meses yo juzgaré a los hijos de Leví. Eso es comenzando 23 de septiembre. Y yo estoy mirando los cambios rápidos que estoy viendo espirituales, un deterioro y una consagración, entre otros. Tenemos que estar cubiertos. Y si ese mensaje del manto de Cristo, ese mensaje de la crisis final, ese mensaje de la dominical no te interesa en nada, entonces, ¿cómo vas a estar preparado cuando tu nombre pasa? Y a muchos no le interesa. Sinceramente no le interesa. En Bolivia hay un pastor brasilero. Y a mí me pidieron para que yo predique para JA el tema central. Y yo iba a predicar sobre el manto de Cristo. Y cómo estar preparado para ese día de juicio. Y él cambió su tema repentinamente. Y él predicó que todas las personas que predican de Roma y predican del juicio y predican son terroristas. Espera, ¿qué? Eso es el mensaje adventista. Comenzó con el juicio. ¿Qué dice el mensaje de los 3, el primer ángel? Dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje principal adventista, el primer mensaje. Ahora tenemos 3. Pero el primero es que el juicio ha comenzado. Pero ahora estamos diciendo, la segunda etapa está comenzando. Y esto es más serio que el primero. Porque ahora nuestros nombres pasan una sola vez. Entonces yo escuché, ahora el pastor me escuchó, yo lo presenté de tal manera que dijo, uy, muy bonito sermón. Él no sabía, pero nosotros hicimos un reclamo. ¿Cómo vas a llamar terrorista? ¿Sabes lo que es un terrorista? Son personas que matan a personas, ponen bombas, están destruyendo gente. ¿Y cómo prepararse para la venida de Cristo? ¿Cómo eso es terrorismo? Para él es que asusta a la gente. Por favor, por supuesto, su mensaje es solemne. No es un mensaje, ay, qué bonito, vamos a comer pizza esta noche. No es así. Es un mensaje de vida o muerte. Y tú tienes que anunciar, el mensajero tiene que anunciar que ahora llegó el tiempo del juicio, ahora prepárate para ver a tu Dios. Y él dice, no, eso es terrorismo. Pero si nosotros pensamos que el mensaje final de Dios, el último mensaje de misericordia que el mundo escuchará, es terrorismo, disculpe, no tenemos el manto de Dios. Porque las personas que están cubiertos del manto o quieren estar cubiertos del manto, van a estar interesados en los eventos finales. Van a saber que es un momento solemne, es un momento, los 10 días antes del día de expiación, la fiesta de trompetas, eran para agonizar ante el Señor. La verdad es que si tú lees lo que Dios requiere en Éxodo 25, no me olvido que era 25.
No, esos eran los planes del santuario. Ok, no, no sé. Santuario, ay. En Levíticos No sé. 20 está lo del día de Sí, no, expiación. ¿En 20? Ah, Levíticos. No, 20, o 23 creo. Levíticos 23. Eso era. No lo anoté aquí, pero Levíticos 23. Así que solo- Es 23, ¿no? Ujú. Ya. Mira lo que dice. Vamos a ver si alguien lo puede leer también. Si tú lo puedes leer con voz alta. ¿Desde el uno? No, quiero ver aquí. Sí. Pero, a ver, lee 28, 26 adelante. Ok. Levíticos 23, 26. También habló Jehová a Moisés, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Hasta ahí nomás. Gracias. ¿Es un día de fiesta o es un día de aflicción? ¿Por qué? Porque llega el juicio y nuestros nombres van a pasar. Entonces no estamos diciendo que tenemos que no tener gozo. No, tenemos que decir, no podemos ignorar el hecho de que tenemos que examinar nuestras vidas y orar y decir, Señor, te entrego todo. Si hay algo en mí, límpialo, por favor, porque cuando llega mi nombre al juicio, quiero tener todo en orden. Ignorar la preparación es no estar preparado. Entonces, si Israel tuvo que afligir sus almas en preparación para el juicio, ahora, ¿cuánto más aún que es el juicio final? Entonces, estamos viendo un cambio en la iglesia. Rápidamente vamos a ver polarización. ¿Por qué? Porque ya llegó el momento de cuando Dios va a dividir la iglesia. Y si el juicio va a llegar a los hijos de Leví, significa que podemos ver, la verdad es que da temor pensar lo que Dios puede hacer. Va a haber un proceso de vómito. Los que no están ni frío ni caliente, más tibios, yo te vomitaré de mi boca, dijo en Apocalipsis 3. Entonces, yo sinceramente no quisiera ni adivinar cómo va a ser eso. Vomitar no es algo muy bonito, pero Dios tiene que permitir una crisis. Ahora, la hermana White estaba caminando con el esposo de su nieta y otros, no sé si han leído ese testimonio de la estación de trenes en Loma Linda. ¿Alguien ha leído eso? ¿No? No es algo que ella escribió, es algo que ella dijo. Y los testigos, su esposo y su nieto, el pastor Robinson, y otros estaban allí, y ellos anotaron y firmaron. Yo tengo una copia del testimonio firmado, pero pasaron como 40 años y después decidieron, mejor lo anotamos porque es importante. Pero si ustedes entran en el internet y ponen Loma Linda Ellen White, Loma Linda Train Station, estaciones de trenes, lo encuentran, ¿ya? Yo también lo puedo mandar, los tengo traducido a español si alguien lo quiere, pero lo que ella dijo es lo siguiente. Le preguntaron a ella, hermana White, ¿cómo será en la crisis final? Y ella dijo, yo vi una tormenta que se acercó rápidamente y arrastró con todo como una tormenta que tumba todos los árboles y que no quedó ningún árbol parado. Y cuando llegó la tormenta, no quedó ningún solo adventista parado. Todos desaparecieron. Como los discípulos, abandonaron a Cristo y huyeron. Después de la tormenta, dice, empezaron a aparecer las ovejas, uno por uno. Entre los que aparecieron, no apareció ningún pastor.
Ella dijo shepherd, pastor de ovejas. Bueno, símbolo de los pastores de las ovejas, ¿no? Humanas. Pero dijo, no apareció ningún pastor y ninguna persona que buscó un puesto en la iglesia volvió jamás. O sea, si tú estás buscando ascender la escalera de la iglesia, conseguirte un trabajo y buscar descalificados. No volvieron más. Y los pocos que quedaron no tenían líderes. Y se preguntaron los unos a los otros, ¿qué vamos a hacer? Y tuvieron que unirse en oración y reelegir nuevos líderes de personas que nunca habían buscado un puesto y oraron por el Espíritu Santo, el cual le fue concedido, y ellos salieron como un ejército, como dice la Biblia, clara como la luna y fuerte como el sol, con banderas, un ejército, y conquistaron, y ahí ya el fuerte clamor. Dios tiene que limpiar la iglesia primero, y cuando llegue no va a quedar ningún adventista parado, todos se van a ir a esconder. Va a ser tan severa la crisis, de que no va a quedar ninguno, ni tú ni yo. Entonces yo me pregunto, ¿qué podría causarme que yo me esconda? Si me acusan de guardar el sábado, no me voy a esconder. Si me acusan de ser adventista, no me voy a esconder. Pero si me acusan falsamente, soy capaz de esconder. Y las leyes de terrorismo fueron hechas específicamente para los adventistas. Yo estaba en España, y ahí había un periódico que dice, el Papa dice que cualquier persona que hable contra el Vaticano debe ser considerado terrorista. Fundamentalista también. Es otra palabra, pero en eso era terrorista. Y tenemos muchas leyes en cada país antiterroristas. ¿Por qué? Porque van a decir, nos están asustando, están amenazando, hay que perseguir ese pueblo. Yo estuve en, no voy a mencionar el nombre del país, porque estamos en Sudamérica. Pero estuve en un país en Sudamérica cuando hubo marchas y demostraciones y supuestamente la oposición querían demostrar pacíficamente y salieron con banderas para demostrar en contra del gobierno. Repentinamente, de dentro del grupo empezaron a disparar y los policías empezaron a matar gente. Pero después dijeron, nosotros no fuimos los que disparamos. Se encontró que el gobierno había puesto dentro del equipo gente para disparar, para usarlo en contra de ellos. En la iglesia de Dios existen enemigos. Apocalipsis dice, los llama la sinagoga de Satanás. Dicen que son judíos, pero no lo son. Hay enemigos de Dios que se hacen parecer como adventistas. Y no tengo la menor duda que son capaces de actuar en una forma de terrorismo para que le culpen a la iglesia. No son los adventistas que lo van a hacer, son los enemigos que lo van a hacer, pero lo van a hacer dentro de la iglesia. Y eso va a ser la señal para atacar a la iglesia de todos lados. Entonces los hermanos le preguntaron a la hermana White, ¿eso es aquí nomás en Loma Linda? Y ella dijo, no, eso es a nivel mundial. Entonces, vemos que es una campaña organizada para destruir la iglesia. Pero el resultado va a ser que los que van a quedar fuera van a ser la cizaña. El trigo va a aparecer otra vez y van a terminar la obra. Pero Dios tiene que hacer limpieza, ¿no? Lo importante es, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿nos vamos a quedar nosotros o vamos a hacer paja? No estamos aquí para juzgar a otros. Mira ese por ahí, mira ese otro, mira ese otro. No. A nosotros mismos. Ahora, yo menciono estas cosas, ahora voy a pasar a otro tema. Yo menciono solamente ¿por qué? Porque no podemos dormir ahora. Esto no es momento de dormir. En el momento del juicio nunca se duerme. En el momento del juicio hay que estar despierto y en una relación íntima con Dios, poniendo todas las cosas en orden. Y ya estamos en el juicio. Empezó en 1844 con los muertos. Pero si ya pasó a los vivos, significa que todos los días adventistas están siendo juzgados. Y cuando llegue la ley dominical, muchos adventistas ya tomaron sus decisiones finales, eternas. Y ya la ley dominical termina en dividir a las personas rápidamente. Bueno, ahora,
quiero ahora hablar de las reglas de juego. Solo disculpen, me pasaron esa notica. No sé, tiene que ver con eso, me la pasaron. Hebreos 2:10, por favor, comparar con Levíticos 23:29. Su aflicción es la nuestra. Él es justicia nuestra. No, tiene todo que ver. Tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque la única forma de pasar el juicio es que Jesucristo es nuestra justicia y Él cubre nuestros pecados. Ahora, yo estuve en Holanda y una hermana me preguntó, me dijo, toda la vida yo he sido adventista y he estado trabajando para que Dios me santifique y que yo llegue a ser perfecto ante Dios y pueda yo estar viva cuando Cristo venga. Y no puedo. Y no tengo esperanza. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le dije, hermana, las buenas noticias, es que Jesucristo es su esperanza. Su vida nunca va a ser siempre trapos de inmundicia. Pero si usted acepta por fe, gratuitamente, no cuesta nada, ese hermoso manto de justicia, el momento que tú y yo lo aceptamos, estamos listos para la venida de Cristo. Porque es por fe nomás. Y Cristo va a vivir en nosotros y en poco tiempo Dios nos va a madurar y nos va a preparar para parar con Él, dentro de Él en nosotros y nosotros en Él, durante ese periodo sin intercesor. Pero va a ser Jesucristo, no nosotros. Entonces no tenemos que preocuparnos, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a parar? No puedo, imposible. David Gates no puede, pero Cristo puede. El secreto es aceptar a Jesucristo y a su manto y dejarlo a Él que viva en mí preparado. ¿No les parece que buenas nuevas? Amén. No tenemos que estar aterrorizados. Simplemente decir, Señor, gracias. Viviste mi vida, moriste mi muerte, resucitaste y yo resucité contigo. Ahora acepto por fe eso, ahora es mío. Ahora soy perfecto en Cristo. Qué hermosa verdad. Con razón se llaman buenas nuevas. Y cuando el mundo escucha eso, rápidamente se va a preparar para la venida de Cristo. Ahora, la justicia de Cristo, su manto de Cristo, es lo único que nos va a cubrir y que nos puede ayudar a pasar el juicio. Si yo digo, Señor, yo soy adventista, he trabajado mucho toda la vida, he querido ser y soy vegetariano, vegano, Señor, por favor, ahora acéptame. Trapos de inmundicia. Porque están mezclados con la parte humana, con la parte pecaminosa. Y todo lo que está mezclado con lo pecaminoso es no aceptable para Dios. Dios solo acepta, la ley exige perfección. La ley no acepta la mitad, ni una décima parte, ni una centésima parte. La ley exige perfección y solo Cristo tiene eso. Entonces solo Cristo puede tomar nuestro lugar. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Ahora, vamos a pasar a las reglas de juego otra vez. Las reglas de juego significan, si comprendemos bien, todo lo que a Satanás se permite, Dios también se le permite. Pregunto, ¿Satanás ha usado la televisión, sí o no? ¿Libremente? Ha puesto lo que le da la gana, ¿no es verdad? No tenemos duda, nadie aquí de eso, ¿no? Libremente él ha puesto toda la pornografía, las inmundicias, espiritismo, todo lo ha puesto ahí. La violencia. Y Dios no lo ha parado, lo dejó. Él tiene redes mundiales de televisión. ¿Sí o no? Entonces allí comprendí una cosa. ¿Por qué no tenemos nosotros redes mundiales de televisión? Porque no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere Dios quiere usar los medios de comunicación. La tecnología pertenece a Dios. Él lo inventó. Él es el autor de la tecnología. Entonces, ¿por qué lo deja Satanás usar? Porque Dios también quiere usar. Y le da a Satanás todos los derechos que Él quiere que su pueblo tenga. Pero Dios no puede jugar con doble regla. Si a Satanás le permite, o si Dios lo va a usar, Satanás también tiene que tener derecho de usar. O sea, Satanás le dio la libertad de usar todos los medios de comunicación. Y el pueblo de Dios aquí durmiendo. No se puede, muy caro, no se puede. El gobierno no lo permite. ¡Mentira!
Dios dice que se puede y no hay gobierno alguno en el mundo que lo puede parar. Amén. Yo estaba soñando con una red en la Francia. Me dicen, David, no, los franceses nunca van a dar a los protestantes una licencia. No, yo sé que Dios nos va a dar si le pedimos. Ahora, yo no entendía la regla de juego. Lo que sí entendía es que si le pedimos, pedir y se os dará. Mi comprensión era un poquito limitado. La Biblia dice, pedir y se os dará. Señor, yo quiero una licencia en Francia. ¿Acaso Dios nos ama a los franceses? ¿Acaso Dios no quiere tener una red en Francia? Y si pido de acuerdo con su voluntad, nuestro Padre nos va a dar. No, David, no te van a dar, no te van a dar, no te van. Yo sí voy a pedir. Y el gobierno nos respondió, ni siquiera pidan, no le vamos a dar. Ya te dijimos, David, ya te dijimos. Tú no conoces el gobierno francés, ese gobierno es hostil a los protestantes, solamente la Iglesia Católica le dio. No, es que tú no sabes quién manda en Francia, Dios manda en Francia, no el gobierno francés. No, pero David, tú no entiendes el gobierno. No, tú no tienes a Dios. Seguimos pidiendo. 7 años. Insistiendo y pidiendo. Repentinamente nos llamaron de una persona, un amigo en el gobierno. Oye, el Congreso acaba de cambiar las leyes. Si ustedes cumplen esto, esto y esto, le tienen que dar por ley. Y cumplimos. Y el gobierno nos escribió rápidamente, no, tienen que cambiar esto y cambien. No vamos a cambiar nada. Tienen que cambiar. ¿Por qué querían que cambiemos? Para que nos nieguen. Y no cambiamos. Entonces, 6 veces nos escribieron, tienen que cambiar el presupuesto, tienen que colocar esto acá. No vamos a cambiar nada. Y se dieron cuenta que sabíamos la ley. Y nos dieron la licencia. Y después la ley cambió. O sea, Dios abrió la ley para que entremos y cerró. Ahora somos los únicos protestantes que tienen una frecuencia nacional para Francia. Entonces, ¿quién manda? Dios manda. Pero yo no conocía la regla de juego. Yo solo leí que si pedimos de acuerdo con su voluntad, Dios nos va a dar. O sea, era muy limitado. Ahora entiendo que era nuestro derecho. Yo no lo vi como derecho, yo lo vi como algo especial que Dios estaba haciendo. No, es el derecho de todo el pueblo de Dios usar la misma tecnología que el diablo usa. Y Satanás no lo puede parar. Por eso algún día Dios me ha mostrado que voy a ir a Cuba y cuando me toca ir a Cuba voy a pedir una licencia, el gobierno me lo va a dar. No, pero es comunista. No, el que manda en Cuba es Dios, no Fidel Castro. Fidel Castro es un líder. Su hermano Raúl es un líder. Pero el que manda en esta tierra, toda autoridad está en manos de Dios. Y si Dios dice, yo quiero una licencia para mi hijo para que él transmita la verdad, gente va a decir, ¿y cómo el pastor Gates consiguió una licencia en Cuba? Pensamos que es imposible. Es que no entienden las reglas de juego. Pero tiene que ser por fe. Parte de las reglas de juego es, sin fe es imposible agradar. Dios te va a pedir que lo hagas sin dinero, sin conocer cómo, solamente por fe. Cuando actúas por fe, el cielo abre las puertas. Entonces, ¿qué cosa no se puede hacer? Nada, todo se puede hacer. Por eso Jesús dijo, toda autoridad, todo poder me has dado en los cielos y la tierra. Id pues y predicar el Evangelio. Y en Apocalipsis 14, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, porque Dios tiene toda autoridad, tenemos la responsabilidad y derecho de ir. ¿A dónde? A todas las partes del mundo. ¿Con sacrificio? Va a haber con sacrificio. ¿Va a ser difícil? Va a ser difícil. ¿Va a ser imposible? Todo es posible en Cristo que me fortalece. Entonces, tenemos que aprender las reglas de juego. Primero tenemos que tener el manto divino de Jesucristo. Por favor, ningún solo día sin manto. No, pero yo quiero ir al cine, yo quiero ver una película, quiero ver eso, el favor de Dios. ¿Por qué vamos a estar desnudos en el momento del juicio? Por favor, no es para jugar esto. Todos los días tenemos que amanecer y pedir el manto de justicia de Jesucristo. Todos los días. No puede escaparse un solo día. Y encima de eso tenemos una responsabilidad de obedecer a Dios, ir a predicar el Evangelio. ¿Y qué le pedimos a Dios? Todo. Ahora, ¿el enemigo usa aviones? ¿Los enemigos de Dios tienen aviones? Entonces, ¿por qué no los hijos de Dios?
los secretos nucleares, los secretos moleculares, ¿será que podemos usar para salvar almas? Tú eres un ingeniero de sistemas, pídele a Dios equipos para poder comunicar al mundo el mensaje. Tú imprimes libros, tú eres autor, tú eres profesora, tú eres doctora, dentista, odontólogo, no importa lo que eres. Cuando pones tus talentos en la mano de Dios, dile: Señor, me diste talentos, ahora los quiero usar para avanzar tu obra. Y pídele grande. Dice el Servicio Cristiano que a Dios le encanta cuando su pueblo le pide grandes cosas. El gran rey Alejandro el Grande, él le gustaba cada año reunir a su gente, a su pueblo, para regalarle cosas. Como él no podía relacionarse directamente, él era la familia real, él tenía un asistente que iba y le preguntaba: ¿y qué quiere usted, rey? Mi familia necesita medicina. Señor rey, su majestad, ¿quiere medicina? ¡Aprobado!, decía él. ¿Y usted qué quiere? Quiero ropa para mi familia, no tenemos mucha ropa. ¡Aprobado! Una casita. ¡Aprobado! Pasaron varios años y por fin viene yo quiero un gran castillo, y quiero siervos, y quiero comida, y quiero tierras, y quiero dar un gran banquete para mis amigos. Tú no puedes pedir eso del rey, pero eso es lo que quiero. No puedes pedir eso. Y entonces el rey dice: ven, ¿qué quiere él? No, su majestad, no puedo decirle a usted, porque él es abusivo. Yo quiero saber qué pidió. Su majestad, él quiere un castillo con tierras y siervos y dinero. Empezó a sonreír el rey y dijo: ¡aprobado! Este es el primer hombre que realmente me trata como rey. Los demás pidieron cosas pequeñas, pero esto solo un rey puede dar. Entonces, a Dios hay que pedirle solo lo que Dios puede dar. No le digas: Señor, necesito por favor hoy algo pequeño. Dile: necesito algo grande. Señor, dame la ciudad. Dame todo el país. Dame el continente. Pero Dios tiene que enseñarte a lo pequeño primero, ¿no? Antes de levantar pesas grandes, tienes que aprender a levantar pesas pequeñas, ¿no? Entonces Dios te va a decir: bueno, ¿tú quieres la ciudad? Te voy a dar primero una casa. Después la casa te voy a dar una población. Y después la población te va a dar la ciudad. ¿Te parece? Y después la ciudad te doy el país. O sea, tenemos que aprender, ¿no? Siempre las reglas de juego, hay que crecer. Dios un fisioculturista no nace grande. Dios es un bebecito que nace y después Dios le va dando oportunidad. Entonces ya hemos visto las reglas de juego, hemos visto el juicio de los vivos, hemos entendido que tenemos el derecho de pedir grandes cosas y a Dios le encanta, y que todo tiene que ser hecho por fe. Y hemos visto también que va a venir una crisis como relámpago. El 10 de septiembre de 2001, yo estaba predicando a 500 abogados adventistas en Atlanta. Y le dije: algún día va a venir una crisis que va a cambiar todo, sin saber que era el siguiente día. Y todos sabemos lo que pasó el 11 de septiembre, ¿no? ¿Será que el 26 de octubre va a pasar algo? No sabemos. ¿Será que va a ser noviembre? ¿Será que va a ser diciembre o enero? Lo importante es que tenemos que entender que estamos viviendo y que en la recta final, y que ya el conflicto de los siglos entre Satanás y Dios ha avanzado a una segunda etapa. En algún momento Dios va a permitir a Satanás, poder le fue dado, dice, para quitar la vida y vencer a los pueblos de Dios. Roma va a tener poder para dar la sentencia de muerte. Y va a haber muchos que van a morir. Si Dios quiere que seamos mártires, Dios nos va a dar la fuerza para ser mártir. Y la sangre de los mártires va a servir como semilla para que otros también digan: yo también quiero eso. Y cuando vean la cara de los mártires, muchos abogados, muchos jueces, quizás personas comunes y corrientes que están mirando en la televisión, van a ver eso, van a decir: ellos tienen algo que yo no tengo. Eso yo quiero. Una certeza de que donde estoy parado es el lugar correcto y que dentro de poco voy a ver a Jesucristo. No solo eso, hay una resurrección especial para ellos.
Antes de que venga Cristo, tú mueres ahora, ¡pring! Estás parado esperando la venida de Cristo con todos tus compañeros. Entonces no debemos temer la muerte. Debemos temer a aquellos que destruyen el alma, no el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es mi enfoque principal esta noche. Hay más que podemos decir, pero quizás un periodo de preguntas y respuestas, pero en resumen, ya pasamos a la segunda etapa. No digo si es segunda, tercera, yo no sé qué número es, pero a la siguiente etapa. Pasamos a la siguiente etapa donde el diablo ahora tiene permiso para avanzar las leyes norteamericanas y mundiales para poder instalar la ley dominical. Sabemos que cuando Satanás tiene libertad, Dios también tiene libertad. Dios no está aprovechándose de Satanás ni Satanás de Dios. Los dos avanzan al mismo ritmo. Cuando una puerta se abrió, por ejemplo, cuando el Papa fue a Cuba y se le abrió al Papa una puerta en Cuba, ustedes saben que esa misma puerta se abrió para nosotros también. Porque el diablo no tiene ninguna puerta abierta para él que no se abre para Dios también. La misma puerta que se abre para la Iglesia Católica en Cuba, nosotros podemos entrar por esa misma puerta. Porque Dios abre la puerta y Satanás aprovecha para entrar y su pueblo puede entrar también. Están entendiendo un poquito las reglas de juego, ¿no? Todo avanza en paralelo. Hasta por fin llega a la crisis final cuando todo ser humano habrá decidido y entonces se cierra la puerta de gracia. Jesús ya puede casarse. Cuando cada caso habrá sido decidido, ya está definido los nombres, entonces ahora se puede casar con su pueblo. Entonces ya viene el esposo y el padre lo va a casar. Nosotros no vamos a estar en el matrimonio. Dice el hermano White que el matrimonio ocurre en el cielo y la novia está acá. Entonces ya casado, Cristo se viene a esta tierra para llevarse a su novia. Qué bonito, ¿no? Hijo, tráeme tu novia. Pues, vamos a tener un gran banquete cuando llegues. Una cosa interesante, la fiesta de Cabañas, ¿cuántos días? 7 días. Y el 8º día, una gran fiesta. ¿Cuántos días vamos a estar viviendo en la nube, yendo para el cielo? 7 días y medio. 7 días. Y el 8º día, un gran banquete. ¿Ya ven el paralelo? Bonito, ¿no? ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Al principio del año o fin de año? En el otoño. En el otoño en la parte norte, ¿no? O sea, en el hemisferio norte. Es otoño allá, mientras acá no es otoño, pero aunque estamos en el Ecuador con un pie en el norte y un pie en el sur aquí. Pero en el otoño va a venir Jesús. ¿Por qué? En el calendario todo apunta a ese periodo de tiempo. Septiembre, octubre va a venir Jesús. Entonces, no sabemos el día ni la hora, eso se va a anunciar. Pero tenemos que estar ahora. ¿Dios va a sorprender a su pueblo? No. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4, pero vosotros, hermanos, no sois de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No nos va a sorprender. Vamos a entender y vamos a saber lo que está pasando. Pero tenemos que estar despiertos. Marcos 13, 37 dice, a los que le digo, a vosotros, a todos les digo, velad. Entonces, esas son las buenas nuevas esta noche. Cubierto con el manto perfecto de Jesucristo, no tenemos nada que temer del juicio. Y vamos a ser declarados justos. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es una vida perfecta. Y es nuestra vida. Él lo vivió mi vida y tu vida. Entonces, acéptalo por fe y la vida de Jesucristo es verídicamente, verdaderamente tu vida. ¿Ya? Bueno, gracias. No sé si hay algunas... Si cerramos con oración primero y después hacemos preguntas para poder cerrar esto. Nos vamos a... ¿Puedo ¿Quiere compartir algo? Un versículo que me gusta mucho, mucho. Y creo que tiene mucho que ver con esto. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y me gusta poner mi nombre ahí. En toda mi angustia, Jesús también fue angustiado. Y Él me salvó. Eso es un poco especial para ella. ¿Qué estaba leyendo, hermana? Isaías 63, versículo 9.
Es un Y poco es especial. fácil recordar. 6 más 3 son 9. Es un poco especial eso para ella, porque yo estaba viniendo de la Unión en Venezuela, después de una junta, y estaba viniendo a casa a la Gran Sabana, que es 12 horas por autobús. Y yo estaba por llamarla, y le iba a llamar a ella para que venga y me recojan en el terminal. Pero ella estaba bañándose y escuchó el teléfono y pensó que yo estaba llamando. Se puso la toalla y salió corriendo rápido y estaba oscuro. Ella, descalzo y mojada, agarró la luz para prender y ¡pam! Le agarró la corriente. Y no pudo ni gritar. ¡Ah! Así nomás, y se estaba muriendo. Y gritó al Señor, Señor, ayúdame. No podía casi en ese momento, como un ángel le pegó la lámpara y ¡pum! La lámpara cayó contra la pared del otro lado. No fue ella, porque ella no se podía mover, sus brazos, todos sus músculos quedaron casi quemados por la corriente. Mis dedos también. Sus dedos quedaron quemados. Ella no podría haberlo tirado, pero algo lo tiró y ella cayó al piso. Y ella estaba agradeciendo al Señor, estaba temblando ahí en el piso. Y entonces cuando estaba orando y leyendo, Dios le mostró esto. El ángel de Jehová fue la que la salvó. ¿No? Entonces yo llegué allá y Dios lo confirmó con una hermana que justamente estaba mencionando, Dios me dijo que ore, y a mí yo estaba en el autobús y me dijo, Señor, ora por tu esposa, tú no oras suficiente para tu esposa. Entonces yo dije, ¿pero por qué oro? No, ora. Señor, bendiga a mi esposa, no sé qué está pasando, bendiga a mi señora, por favor. Y en ese momento ella estaba por morir. Entonces, por eso ese versículo tiene un sentido muy íntimo para ella. ¿Ya? Pero yo creo que espiritualmente también, en cada momento de nuestras vidas, Jesús está viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Y lo bonito es que Él dice que nos va a levantar y nos va a cargar todos los días. Amén. Él nos va a salvar. Eso es lo bonito. Qué hermoso. Entonces nos arrodillamos para nuestro querido Padre nuestro que estás en los cielos. Tú has preparado el camino. Tú has hecho todos los arreglos. Lo único que tenemos que hacer, Señor, es recibirlo por fe. Tú cumpliste todos los requisitos de la ley en la vida de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo nada de mi parte puedo hacer. ¿Por qué? Porque Él tenía que vivir en total dependencia igual que nosotros. Él tenía que demostrar que mi vida era una vida de dependencia en mi Padre Celestial. Entonces Él tuvo que hacer lo mismo. Interesantemente, cuando Él luchó con Jacob no pudo vencerlo y tampoco Jesús no pudo vencerlo a Jacob. ¿Por qué? Porque Él se hizo como Jacob, con la misma fuerza que Jacob. O sea, cuando Jesús viene y vive en nosotros, Él llega a ser nosotros. Nuestra vida literalmente, Jesús lo vivió. Entonces nosotros con todo derecho podemos acudir al trono divino y decir, Señor, acepto la vida de Jesucristo, acepto el manto blanco, su justicia en mi lugar. Yo no puedo. Todo lo que yo he hecho son trapos de inmundicia. Pero por fe acepto ese gran don. Ahora vive en mí, mora en mí, actúa en mí. Y que yo pueda ser, Señor, tus manos y tus pies para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, Señor, al aceptarlo, tú nos regalas ese manto de justicia y ahora yo estoy anhelando que llegue el juicio final. ¿Por qué? Porque voy a ser declarado sin condena alguna, porque Jesucristo es perfecto. Amén. Señor, ayúdanos cada uno a mantener, a cada uno que está viendo este video, a cada uno que está escuchando este mensaje, que acepten ese mismo momento, ese manto de justicia, para que quede cubierto en el día cuando el arca, la puerta se cierre, que estemos adentro del arca, cubierto de ese manto. Esa es la invitación hermosa de Jesucristo. Perdona muchos de nuestros miembros de iglesia que están durmiendo y no se dan cuenta. Ayúdale, Señor, despiértalos. Yo sé que tú los amas. Tenemos pastores que no entienden. Tenemos pastores que luchan en contra de ti, administradores
que no tienen la menor idea de lo que está pasando. Ellos, Señor, aunque le tengas que dar un palo, dáselo. Despiértalos para que reconozcan antes que sea muy tarde. A nuestros seres queridos, familiares, miembros de la familia. Tu pueblo, Señor, será juzgado primero. Y queremos recibir esa declaración de justicia para poder ser sellados y poder salir al fuerte pregón. Señor, danos aceite en nuestras lámparas. Esta noche lo pedimos, te lo agradecemos en el precioso y todopoderoso nombre de Jesús. Amén, Señor.